Bienvenidos al podcast Fingamos que somos normales. Un espacio creado para quienes dirigen un negocio y aunque muchas veces no lo dicen en voz alta, sienten que algo importante no está funcionando como debería. Este podcast no pretende dar fórmulas mágicas ni soluciones instantáneas, sino abrir conversaciones necesarias sobre temas que impactan directamente la realidad de las empresas, especialmente cuando los resultados dejan de avanzar al ritmo que antes parecía natural. El tema de este episodio toca una fibra sensible para miles de dueños de negocio: las ventas que ya no crecen, que se sienten estancadas, que generan presión financiera y emocional y que muchas veces se convierten en el centro de discusiones internas sin una salida clara. Aquí no se busca señalar culpables, sino comprender lo que realmente está ocurriendo detrás de ese estancamiento que tantos viven en silencio. Hablar de ventas suele generar reacciones encontradas. Para algunos es un tema técnico, para otros es un tema emocional, y para muchos otros una mezcla incómoda de frustración, cansancio y expectativa. Cuando las ventas fluyen, casi todo parece funcionar mejor. Pero cuando se detienen es cuando comienzan las comparaciones con años anteriores, con las épocas de bonanza. Surgen demasiados cuestionamientos y fricciones internas y brota la sensación de que algo que antes era sencillo, ahora se volvió cuesta arriba. Este episodio existe para poner sobre la mesa esas realidades, explorarlas con profundidad y abrir la puerta a una reflexión más amplia sobre el rol del dueño, la responsabilidad de los equipos y las decisiones que muchas veces se postergan demasiado tiempo. Comencemos. La mayoría de los dueños de negocio ha vivido al menos una etapa en la que las ventas dejan de crecer sin una explicación evidente. No se trata de una caída abrupta ni de una crisis repentina, sino de un estancamiento progresivo que se va normalizando con el tiempo. Los números ya no avanzan como antes. El flujo de efectivo se vuelve más tenso y la comparación con años anteriores comienza a aparecer con frecuencia en juntas, reportes y en conversaciones informales. Lo inquietante no es solo que las ventas no crezcan, sino que nadie parece tener claridad absoluta sobre por qué sucede ni sobre qué hacer de manera estructural para revertirlo. En ese punto muchas empresas siguen operando, facturando y cumpliendo compromisos, pero internamente se instala una sensación de desgaste que no siempre se reconoce a tiempo. En ese contexto aparece uno de los errores más comunes y menos cuestionados: el dueño de negocio como principal responsable de vender. En muchos casos, esta situación nace de una fortaleza real. El fundador conoce bien el producto, entiende los motivadores del cliente, sabe cerrar negocios importantes y tiene una habilidad natural para generar confianza entre sus prospectos. Durante las primeras etapas del negocio, ese rol es casi inevitable y en muchos casos clave para sobrevivir. El problema surge cuando el negocio crece, la operación se vuelve más compleja y ese mismo talento comercial comienza a convertirse en un cuello de botella. Mientras el dueño sigue vendiendo, deja de pensar estratégicamente, posterga decisiones clave y se mantiene atrapado en la operación diaria. El costo no siempre es evidente al principio, pero con el tiempo se manifiesta en falta de dirección, equipos dependientes y una empresa que no puede escalar sin la presencia constante de una sola persona. Incluso cuando el dueño es excepcional vendiendo, asumir ese rol de manera permanente tiene un impacto profundo en la organización. Las ventas dependen de agendas personales. El crecimiento se limita a la capacidad individual y el resto del equipo aprende de forma implícita que cerrar negocios no es realmente su responsabilidad. Esta dinámica genera empresas que funcionan bien mientras el dueño está presente, pero que se detienen en cuanto intenta tomar distancia. El estancamiento en ventas en estos casos no tiene que ver mucho con el mercado ni con la competencia, sino con un modelo mental que confunde esfuerzo personal con crecimiento empresarial.
La pregunta incómoda que rara vez se formula es ¿qué pasaría si el dueño dejara de vender mañana? No por elección, sino por necesidad. ¿Te ha pasado sentir que si no estás tú las ventas simplemente no avanzan? ¿Has notado que el equipo espera que intervengas para cerrar cuando algo se complica? ¿Será que valdrá la pena reflexionar también sobre qué costo personal y estratégico ha tenido para tu negocio el que siga siendo el principal vendedor incluso cuando eso ya no es sostenible? El segundo gran factor detrás de las ventas estancadas aparece cuando existe un equipo comercial, pero no se invierte de manera seria y constante en su desarrollo. Muchas empresas esperan resultados distintos sin modificar la forma en la que entrenan, acompañan y profesionalizan a sus vendedores. Se contratan personas con experiencia previa, se les asignan las metas y se confía en que la calle y el día a día les enseñará lo necesario. Sin embargo, vender hoy no es lo mismo que vender hace 15 o 20 años. Ahora los clientes son más informados, más escépticos y más conscientes de sus decisiones. Sin entrenamiento en habilidades modernas, en comunicación efectiva, en comprensión del comportamiento humano y en procesos claros, los equipos terminan recurriendo a la única herramienta que conocen: bajar los precios. Cuando las ventas no llegan, los descuentos aparecen como una solución rápida, pero rara vez sostenible. Se sacrifica margen, se devalúa la propuesta y se educa al cliente a esperar concesiones constantes. Al mismo tiempo, internamente comienza un juego de culpas que erosiona la cultura organizacional. Ventas culpa marketing por la calidad de los prospectos. Marketing suele culpar al producto. Servicio al cliente se queja de la falta de inventarios. Operaciones se queja de promesas que no puede cumplir. Y finanzas observa con preocupación cómo el flujo de efectivo se vuelve cada vez más frágil. En medio de ese caos, el vendedor suele convertirse en el chivo expiatorio de todos los problemas, cuando en realidad está operando dentro de un sistema que nunca fue diseñado para ayudarle a ganar. Este escenario no es una excepción, es una realidad recurrente en empresas de distintos tamaños y giros. Las ventas estancadas rara vez son un problema aislado. Suelen ser el síntoma visible de decisiones no tomadas, de estructuras improvisadas y de una falta de claridad sobre qué significa realmente vender como organización. Aquí es donde resulta clave diferenciar entre ventas como evento y ventas como sistema. Cuando vender depende del talento individual, del ánimo del día o de la presión del cierre mensual, el crecimiento se vuelve impredecible. Cuando vender se convierte en un sistema claro, replicable y alineado con una estrategia de negocio, los resultados comienzan a estabilizarse y a crecer de manera más consistente. Tal vez valga la pena hacer una pausa y observar con más distancia esta realidad que se repite en muchas empresas. ¿Hasta qué punto este tipo de dinámica se ha ido normalizando dentro del negocio? En ocasiones el estancamiento deja de verse como una señal de alerta y se convierte en parte del paisaje cotidiano. ¿En qué momento dejó de generar incomodidad y pasó a asumirse como algo inevitable? Y mientras eso ocurre, algunas conversaciones importantes quedan pendientes esperando el momento adecuado para surgir. ¿Qué decisiones se han ido postergando por seguir operando dentro de un sistema que claramente ya no está entregando los resultados que antes parecían alcanzables? Existen múltiples ejemplos ampliamente documentados de empresas que lograron salir de un estancamiento prolongado en ventas, no a través de campañas agresivas ni de descuentos constantes, sino mediante una redefinición profunda de su estrategia de negocio, su modelo comercial y de la manera en que entendían el rol de líder. Uno de los casos más citados en estudios contemporáneos es el de Adobe, una empresa que durante años dependió de un modelo tradicional de licencias y que comenzó a enfrentar una desaceleración evidente en ingresos recurrentes y previsibilidad financiera. El problema no era la calidad del producto, sino la forma en que se vendía,
se entregaba valor y se gestionaba la relación con el cliente a largo plazo. La transformación de Adobe no se dio por una presión aislada sobre el equipo de ventas para vender más, sino por un rediseño completo del sistema comercial. Al migrar hacia un modelo de suscripción, la empresa se vio obligada a profesionalizar procesos, redefinir métricas de desempeño, alinear incentivos y cambiar la conversación de ventas de cierre inmediato a generación de valor continuo. El resultado fue un crecimiento sostenido, mayor estabilidad en ingresos y un equipo comercial que dejó de operar bajo urgencia para trabajar con estrategia, claridad y objetivos a largo plazo. Un ejemplo distinto pero igual de ilustrativo es el caso de IBM en su etapa de reinvención durante la década pasada. Durante años IBM fue percibida como una empresa sólida pero lenta, con un portafolio amplio y un enfoque comercial poco diferenciado. Las ventas comenzaron a estancarse no por falta de clientes potenciales, sino por una desconexión entre lo que el mercado necesitaba y la forma en que la empresa seguía intentando vender soluciones complejas con estructuras comerciales rígidas y poco adaptables. La recuperación de IBM no se dio únicamente por innovación tecnológica, sino por una profunda profesionalización de su enfoque comercial. Se invirtió de manera consistente en capacitación, en redefinir el rol de los vendedores como consultores estratégicos y en alinear a toda la organización en torno a soluciones claras para problemas específicos del cliente. Este cambio redujo la fricción interna, elevó la efectividad del equipo comercial y permitió que la empresa recuperara tracción en mercados altamente competitivos sin tener que recurrir a guerras de precios ni a tácticas reactivas. La literatura empresarial más reciente ha sido clara y consistente en este punto. El estancamiento en ventas rara vez es un problema exclusivo del mercado. Libros como Gerencia de Ventas Simplificada de Mike Weinberg señalan que muchas organizaciones fracasan comercialmente no por falta de talento, sino por ausencia de sistemas claros, expectativas mal definidas y líderes que no asumen su responsabilidad estratégica sobre el área de ventas. El problema no está en que los vendedores no quieran vender, sino en que operan dentro de estructuras confusas, sin dirección ni entrenamiento continuo. De manera complementaria, el libro que ya se convirtió en un clásico, El vendedor retador, de Matthew Dixon y Brent Adamson, aporta evidencia contundente sobre cómo los equipos comerciales más efectivos no son los que necesariamente presionan más, sino los que dominan el contexto del cliente, desafían su forma de pensar y aportan claridad en escenarios complejos. Esta visión conecta directamente con la realidad de muchos dueños de negocio que al evitar profesionalizar su sistema de ventas terminan involucrándose de forma operativa, tomando decisiones tácticas de corto plazo y cargando sobre sí mismos una responsabilidad que debería estar distribuida en procesos, roles y capacidades bien desarrolladas. Para muchos dueños de negocio, aceptar esta realidad implica soltar el control de ciertas tareas y asumir un rol distinto, menos operativo y más estratégico. Significa invertir tiempo y recursos en formar equipos capaces, en definir procesos claros y en crear una cultura comercial que no dependa de improvisaciones. También implica dejar de buscar soluciones rápidas y comenzar a construir capacidades internas que sostengan el crecimiento a largo plazo. Este cambio no es cómodo ni inmediato, pero es necesario para romper el ciclo de estancamiento que tantas empresas normalizan durante años. Las preguntas que emergen en este punto son inevitables. ¿Qué se espera realmente del equipo de ventas? ¿Con qué herramientas se cuentan para que se cumplan esas expectativas? ¿Será que hay decisiones que se han postergado por seguir resolviendo lo urgente? ¿Será que el rol que actualmente estás desempeñando dentro de tu empresa es el adecuado para salir del estancamiento y alcanzar el siguiente nivel de crecimiento? Estas preguntas no buscan generar culpa, sino claridad.
porque sin claridad cualquier esfuerzo adicional termina agotando a las personas sin cambiar los resultados. Gracias por darte el tiempo de escuchar el podcast Finjamos que somos normales y por permitir que este episodio acompañe, aunque sea por unos minutos, la realidad que se vive dentro de las empresas. Las ventas estancadas no definen el valor de una empresa ni la capacidad de quien la dirige, pero vaya que sí envían un mensaje claro sobre la necesidad de hacer algo distinto. Lo que se ha compartido aquí no pretende cerrar la conversación, sino abrirla con mayor profundidad y honestidad. El verdadero trabajo comienza cuando este capítulo termine y cada idea se confronte con decisiones reales, conversaciones pendientes y acciones que ya no pueden seguir esperando. Este espacio existe para acompañarte en ese proceso, sin prometer atajos ni soluciones simples, pero con la convicción de que siempre es posible construir algo mejor. Aquí no termina nada. Aquí se fortalece una mirada distinta sobre tu negocio, sobre las ventas y sobre el rol que cada persona tiene que asumir en la empresa, incluyéndote a ti. Yo soy Ignacio Ortiz. Nos saludamos pronto.